El Señor les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque sabemos que Dios es nuestro Señor y que Él nos prometió que tenía para nosotros pensamientos de bien. Los que hemos aceptado a Jesús sabemos que estamos en sus manos. Hoy hablaré de un hombre que tuvo que pasar por diversas pruebas. Cuando pensamos en problemas, a veces creemos que nuestros problemas son los problemas más grandes que de cualquier persona. Pero cuando vemos la historia de Job, nos damos cuenta que nuestros problemas no son nada. Y cómo él, sin conocer a Jesús, él conocía a Dios, no claudicó su fe. En Job capítulo 13, versículo 15 dice esta gran declaración: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Señor, usa mi vida en este rato. Bendice a todos los que están conectados. Señor, ayúdanos. Permítenos, Señor, mantener nuestra fe en tiempos difíciles. Y es así. Tal vez esta declaración nos suena algo extraño en nuestros oídos. Quizá ninguno de nosotros sufrió o ha sufrido los problemas que tuvo que enfrentar Job. Pero esto me recuerda a la primera iglesia. La primera iglesia que con el solo hecho de decir que Jesús no era el Señor, esa iglesia podía liberar su vida. Pero muchos cristianos en el primer tiempo prefirieron morir en vez de negar su fe en Jesús. Una persona una vez me dijo, tú me dijo, tienes fe porque a ti te va bien, tú no tienes problemas. Yo no tengo tiempo y tengo muchos problemas. Pero qué equivocado, porque son los problemas y las dificultades los que nos hacen ver a Dios. En la iglesia muchas veces se nos ha enseñado que cuando venimos a Jesús, nuestra vida va a ser una vida color de rosa. Y se predica en muchas partes y se enseña el Evangelio como solo un mensaje de prosperidad. Pero pocas veces se nos enseña de la aflicción y el sufrimiento. Que la aflicción y el sufrimiento también es parte de la fe. La fe no es solo para los momentos buenos. Y Dios nos ha preparado para este tiempo, para poder demostrar nuestra fe. La fe se mide a través de las dificultades. Pero ¿quién quiere un Dios que nos permita vivir problemas? ¿Quién quiere creer en un Dios que nos hará pasar por pruebas? Quiero decirte algo, que aunque no creas en Dios, vas a tener pruebas. Y esta pandemia ha demostrado que es así, porque ataca a ricos, a pobres, a creyentes y no creyentes, a pesar de lo que nosotros vivimos. ¿Podemos seguir confiando en Dios? Y esa es la pregunta que hoy te hago. ¿Nuestra fe sirve para hoy? La Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios, pero la verdad completa es que Dios también permite los problemas y las dificultades. Estamos enfrentando una pandemia sin parangón, única. Tal vez ninguno de nosotros ha vivido una situación tan compleja como esta. Estamos hoy encerrados, ¿cierto?, en nuestras casas, con cuarentena total, con limitaciones. Dicen algunos que van a venir los problemas psicológicos. Y claro, porque aún recuerdo cuando hablé con un psicólogo y me dijo que bastaba con 3 o más situaciones complejas para generar estrés. Y si uno piensa en las personas que algunos tienen problemas matrimoniales, problemas de trabajo o tal vez una deuda, y si le agregamos algún otro problema, ya podemos experimentar estrés. Pero el estrés no es negativo. El estrés ayuda a que nuestro cuerpo se prepare para atender estas dificultades. El problema es cuando esto pasa a ser de largo plazo. El estrés empieza a causar enfermedades, ansiedad, frustración y trae depresión. Si pensamos en el día de hoy,
Estamos enfrentando un encierro, incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar. Solo Dios sabe lo que va a pasar. Y si a eso le sumamos que alguien carga alguna enfermedad crónica y le sumamos la pérdida de trabajo o la pérdida de ingreso, estamos sometidos a situaciones complejas. Algunos que aún siguen trabajando en forma remota, además deben lidiar con los conflictos familiares, relaciones conflictivas con sus hijos, con sus familias. Tienen que lidiar, ¿cierto?, con las tareas de sus hijos, con el constante agobio y las labores del hogar. ¿Y qué decir de aquellos que están solos, que ya no tienen a alguien que los acompañe? Sus hijos se fueron, no está su pareja, no está su familia. ¿Cuántos problemas podemos aguantar sin desmayar? ¿Cuántas cosas vienen? ¿Qué más viene? ¿Nuestra fe nos sirvió solo para cuando estábamos bien? Hoy, esta semana, leí una frase que decía: el hombre superior busca cómo aportar y el hombre inferior busca a quién culpar. Esta situación compleja puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Y hemos visto las reacciones negativas, reacciones de aquellos que buscan culpar a alguien de esta situación. No se dan cuenta que es una situación mundial, que países desarrollados como los países europeos, Estados Unidos, no hayan cómo luchar contra esta pandemia, que si existiera una solución sencilla ya alguien la habría aplicado, pero estamos viviendo una situación difícil. El hombre busca a quien culpar. Se culpa a los viajeros, pero la historia nos dice que en las grandes pandemias esto se transmitió también por los medios de transporte. La verdad que a veces pensamos y decimos, estos chinos o la Organización Mundial de la Salud, si lo hiciera de esta manera, y aparecen algunos que tienen la solución y piensan que esa solución no se le ha ocurrido a nadie. Pero el mundo en este tiempo necesita que los países se unan y esa ciencia y todo lo que está hoy día a nuestra disposición pueda ayudar a que encontremos una salida. En este tiempo se requiere de unidad. O salimos todos juntos o no salimos. Pero estamos bien enfocados. Nos encontramos en un tiempo donde la ciencia, la tecnología, las comunicaciones debieran ayudarnos. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Es causa del pecado del mundo? Cuando le llevaron un ciego a Jesús, le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús dijo: no es que este haya pecado, ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Dios quiere en este tiempo manifestarse al mundo. Dios está trabajando y es tiempo que podamos, a través de nuestra fe, manifestarnos a este mundo. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros en este tiempo y no que andemos culpando. Es cierto, el estrés y la dificultad a veces nos hacen apuntar con el dedo, pero tenemos que saber que Dios no ha perdido el control. Es natural pensar que la maldad del mundo trajo esto. Es natural pensar que tal vez está cerca la venida de Jesús, tal vez es el fin de los tiempos, pero también debemos saber que tal vez muchos de nosotros nunca vivimos esto, pero han habido pandemias en el mundo y el mundo no estaba preparado para ellas. Había menos escasez de medicina. Estaba el mundo menos preparado para estas pandemias y estas pandemias azotaron Europa. La peste negra, por ejemplo, mató a más de 60 millones de personas. Un tercio de Europa desapareció y ni siquiera supieron que los atacaba. 500 años después, recién en 1860,
supieron que lo que los atacó fue una bacteria que en 10 días provocaba la muerte. Tenían 10.000 a 15.000 muertos al día. ¿Qué trajo esa pandemia? El intercambio comercial. Esta bacteria se transmitía a través de los roedores. A través de los roedores llegó a los hombres por los piojos y las pulgas. Muchos pensaron que ese era el Apocalipsis. Muchos culparon a los judíos, dado que los judíos no se enfermaban. Pensaron que ellos habían envenenado las aguas y los pozos y persiguieron a los judíos por largo tiempo. La gripe española también causó estragos y el mundo no estaba preparado. La gripe española fue al final de la Primera Guerra Mundial en 1918 y 1920, donde aún no existía la Organización Mundial de la Salud, que apareció recién en 1948. Fleming descubrió la penicilina recién en 1928. Hoy día estamos mejor preparados, pero a pesar de eso, tenemos dificultades. La vida de Job es un ejemplo de fe. Job era un hombre íntegro, mantuvo su fe en Dios. A pesar de ser un hombre adinerado, era un hombre que extendía su mano al menesteroso. Job tenía una muy buena familia, bienes, personas que trabajaban para él. Gozaba de una buena reputación, pero de repente, en un solo día, perdió todos sus bienes. Dice que asaltantes mataron a sus sirvientes y robaron sus asnos y bueyes. Los caldeos atacaron y mataron a sus criados y robaron sus camellos. Y una noticia muy trágica vino a su vida. Un tornado derribó la casa donde sus hijos estaban y todos murieron. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo hubiera sido probada nuestra fe cuando nuestra teología, nuestra fe, nuestra religión es probada realmente? Dios prometió estar con nosotros. Leemos la Escritura. Sabemos el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos el Salmo 23, que Jehová es nuestro pastor. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si buscamos al Jehová, Él nos oye. Dios es nuestro proveedor, leemos en la Escritura, nuestro sanador, nuestro pastor, Él es nuestro escudo y fortaleza, nuestra roca firme, nuestra luz, nuestra salvación. Y ahí están escritas estas promesas. Pero ¿cuánto le creemos a las promesas de Dios? Necesitamos tener un encuentro real con el Señor, un encuentro que no solo deje este mensaje en nuestras mentes, sino en nuestro corazón, un mensaje que transforme nuestra vida. ¿Cómo reaccionó Job a estos problemas, a estas frustraciones, a estas catástrofes? Obviamente con dolor. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 20, cuando supo estas noticias, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De ninguna manera. ¿Sufrió Job? Sí, sufrió, pero no negó su fe en Dios. Siguió adorando a Dios. Luego, una peste vino a su vida. Una peste que le produjo heridas, úlceras en la piel, desde la cabeza a la planta de los pies. Le provocaba dolor hasta los huesos. Su mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo: recibiremos solo el bien de Dios y no el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Job perdió bienes. Job perdió su trabajo. Job perdió su familia, su salud y más adelante su reputación. Job estaba turbado, dolido, angustiado, deprimido. Necesitaba aliento. Y en el versículo 14 del capítulo 19 dice que sus parientes y conocidos lo dejaron solo. Sus amigos que vinieron a apoyarle terminaron culpándolo y acusándolo de haber hecho lo malo delante de Dios, de haber sido codicioso e injusto, que los pecados de sus hijos lo habían alcanzado, que todo lo que le pasaba lo merecía. ¿Porque acaso Dios no castiga al malvado?
¿Acaso el sufrimiento no es consecuencia del pecado? Estos hombres que acusan están ahí en contra de Job. Job expone su caso ante Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nos encontremos en diversas pruebas? Job desea entender lo que le pasa, desea que Dios le responda. Dios comienza a tratar con él a través de un torbellino. Dios habla con Job. Dios le confronta en su carácter. En el capítulo 38, Dios le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas, Job, cuando yo hice los cielos y la tierra? Cuando ordené las medidas, cuando fueron fundadas las bases. Dios le hizo saber a Job de su soberanía, que él tenía todo bajo control. ¿Dónde estabas tú, Job? Obviamente eran preguntas retóricas. Job no podía responder. Job tuvo que reconocer la sabiduría, la soberanía, el poder y la omnisciencia de Dios. Job le respondió a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, antes de estas pruebas, había disfrutado de la bendición de Dios, pero en estas pruebas y en estas dificultades tuvo la oportunidad de ver y conversar con Dios. Nosotros hemos sido bendecidos por largo tiempo, pero cuando estamos en dificultades podemos darnos cuenta que incluso una caricia, una llamada, que incluso un gesto amable es bendición de Dios. En los problemas nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Dios no dejó a Job solo. Dios le devolvió sus bienes, duplicó todas sus bendiciones. Job entendió que Dios tiene todo bajo control. Podemos nosotros en este tiempo confiar que Dios tiene todo bajo control. Es cierto que el pecado nos aparta de Dios. Es cierto que el pecado no nos deja ver a Dios. Pero ¿por qué vino esta pandemia? ¿A quién vamos a culpar? Esta pandemia no es porque alguien pecó. Es para que las obras de Dios sean manifiestas. Es para que podamos mostrar nuestra fe en Dios. Dios sigue obrando en nuestra vida. Deja de lado tu religión, tu teología. Esto se trata de una relación con Dios. Dios nos oye. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. ¿Podemos confiar en Dios en este tiempo? Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque nuestra vida no es solo lo que viviremos en esta tierra. Nuestra vida también tiene que ver con lo que viene después de la muerte. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al Creador? Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús vino al mundo y se puso en nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Él vivió como uno de nosotros. Tuvo hambre, sed, sufrió. ¿Por qué nosotros no podemos sufrir? La Escritura dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Y que en este mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar porque Él venció al mundo. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Dios es todopoderoso. Dios no miente ni se olvida de su palabra. Dios cumple sus promesas. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Yo no sé si en este tiempo te sientes estresado. Tal vez esto está afectando. Si se dice que esto es muy grave, causa pánico y depresión. Si se dice que esto no es tan grave, entonces la gente sale a las calles
y se contagia. ¿Cómo llegar a un equilibrio de que podamos entender que esta es algo grave, pero que Dios tiene todo bajo control? Que el Señor tiene el control de todo. Todas las cosas pasan y esto también va a pasar. La pregunta es, cuando termine esto, ¿nuestra fe habrá decaído? Cuando esto termine, podremos decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si tú estás mirando y escuchando este mensaje y estás teniendo dificultades y problemas y te sientes estresado, deprimido, sin ganas, quiero decirte que Dios nos ama, siempre nos ha amado. Y podemos ver en la dificultad que Él sigue bendiciendo nuestras vidas. Él nunca nos va a dejar. Él prometió estar todos los días con nosotros. En medio de esta dificultad, te invito a poder ver a Dios obrando en nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Señor, yo te pido en nombre de Jesús por aquellos que están conectados. Señor, aquellos que están solos, Padre. Señor, que tú seas su compañía. Señor, aquellos que no te conocen, que en este tiempo puedan conocerte. Señor, aquel que está escuchando este mensaje, que tú, Señor, nos guardarás. Tú diste tu vida, Señor, y tienes planes para nosotros en esta vida y en la otra. Señor, tú quieres que no perdamos, Señor, nuestra vida, que nos acerquemos a ti. Señor, que podamos confiar que tú estás trabajando con cada uno de nosotros. Señor, aquellos que están pasando por depresión, levanta su ánimo, Señor. Señor, en este tiempo aumentan también los suicidios, Señor. Yo te pido por esos jóvenes, Señor. Esos jóvenes, Señor, que han perdido la esperanza. Señor, que en ti puedan encontrar una esperanza, que tú eres el Dios que bendice, el Dios que salva, el Dios que ayuda, el Dios que está con nosotros en medio de las dificultades. Deténlos, Señor, en nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a soportar las aflicciones. Permítenos mostrar lo mejor de nosotros en este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.